Bien, ya estamos grabando, vamos a comenzar la sesión de hoy. Antes de entrar al tema, nomás comentarte que ya está calificada su tarea 2.3. Esa también ya tenía la solución cuando subí la 2.2, ya también subí la solución 2.3, entonces, pero ya está calificada. Hoy te acaban de terminar de entregar la 3.1 y la 3.2, ya prácticamente todos la entregaron. Y pues hoy se van a llevar una, la 3.3, pero eso lo platicamos al final. Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas al respecto. Y ya también recibí pues el primer reporte de lectura de todos ustedes. Los ubiqué, los vi quién entregó, pero no los he revisado. Yo creo que en estos días ya lo voy a estar revisando y ya les mandaré mensaje al respecto. Y pues esta semana estamos empezando a leer el siguiente capítulo. Es lectura de un solo capítulo, el capítulo que será el 2, sí, el capítulo 2. Bueno, vamos entonces a seguir con los ejemplos de balance de primera ley. Voy a presentar la pantalla. Bien, esto ya están viendo la pantalla y aquí está. Nos quedamos, terminamos el ejemplo 3.8, vamos al 3.9. Este ejemplo tiene que ver de nuevo con el globo de un dirigible. Ya habíamos visto un problema básicamente este mismo problema del globo de un dirigible, pero nos habían hecho preguntas que nada más se respondían con un balance de masa, no habíamos entrado cuestiones energéticas. Este globo dirigible contiene 5.000 moles de helio. Inicialmente el helio está a 15 grados centígrados y a 0.95 atmósferas, y está a 500 metros sobre el piso, donde la presión atmosférica es de 0.95. El dirigible vuela hacia el sur a una altura constante, a baja velocidad, y gradualmente el gas se calienta de 15 a 25 grados centígrados. Entonces la pregunta que nos hacen es cuánto calor se añadió al sistema durante el proceso. El sistema es cerrado, siempre mantenemos los mismos 5.000 moles de helio, entonces iniciamos a 15 grados y termina a 25 porque tiene que cambiar la energía interna del helio. El sistema es el helio y tenemos aquí nuestro balance completo para un sistema cerrado. Si no hay entrada ni salida de helio ni cualquier otra sustancia, los dos primeros términos del lado derecho se eliminan, ¿sí? Nos quedamos con el término de acumulación, los términos de trabajo y el término de calor. Luego, no hay trabajo de eje, se elimina y nada más nos quedamos con el trabajo de expansión y compresión. En cuanto a la acumulación, los términos de energía cinética y los términos de energía potencial son despreciables y nos quedamos nada más con los términos de energía interna. Esta ecuación está escrita en base masa y por conveniencia, Profe, ¿sí? ¿cuándo toma que la energía potencial y cinética son despreciables? O sea, ¿cómo usted lo asimila así? Mira, si piensas en el globo que hay en el interior, gas helio, ¿se está moviendo o son partículas estáticas? Podría decir, se está moviendo, ¿sí? ¿A qué velocidad? Ni idea, pero piensa en algo más interesante.
suponiendo que se está moviendo. ¿Se está moviendo al inicio? Sí. ¿Se están moviendo al final? También, a una velocidad prácticamente similar, aunque no tenga datos. Entonces, como va a ser balances entre estado inicial y estado final, prácticamente en principio por ese detalle, ambos términos se cancelan, ¿sí? Aunque tuviéramos números, ya también podremos demostrar que esos efectos de energía cinética son prácticamente despreciables. Y lo de la potencial, pues, también las moléculas de helio se mueven en un espacio, no estamos hablando tanto de los 500 metros, ¿verdad? Se mantiene constante, entonces si hay movimientos es en la altura del globo, lo cual también totalmente despreciable, ¿sí? Si variáramos lo de los 500, entonces podremos estar hablando en otro tipo de problemas de otra cosa, ¿sí? Pero aquí por esas razones son despreciables, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bien, por el tipo de datos que nos dan, me conviene pasar de base molar de base másica, sí, a base molar, ¿sí? Porque me dan los datos de 500 moles. Entonces me quedo con esta ecuación final, donde la diferencia de energía interna es igual al trabajo de expansión y compresión y el calentamiento, que es la pregunta que nos hacen. ¿Cómo voy a calcular el trabajo de expansión? Pues PdV. ¿Sí? Nos dicen que se mantiene a presión constante. Entonces, a 0.95 atmósferas voy a calcular el cambio de volumen. No me dan datos de volumen, pero voy a hacer la suposición de que se comporta como gas ideal y voy a calcular los volúmenes como gas ideal. Cuando sustituyo la ecuación de gases ideales por los números de moles son constantes. La R es una constante, la presión se mantiene prácticamente constante, al final hablamos de eso, y entonces el volumen solo se ve afectado por el cambio de temperatura. Y mi ecuación me queda como menos NR sobre delta T. ¿Sí? Bueno, bueno, lo saqué como constante, más bien, y las presiones se eliminaron porque tenían el numerador y en el denominador, ¿sí? Entonces, básicamente, el efecto es solamente por la temperatura, el resto es constante. ¿Qué es el resto? Pues son los 5000 moles, la R con la que decíamos trabajar por cuestión de unidades y lo realmente importante que es la diferencia de temperaturas. Las presiones, estas sí, se eliminaron, no nada más no nada más es que salen del paréntesis. Esto nada más es por cuestión de conversión de unidades y entonces el trabajo de expansión es de menos 415 kilojoules. Signo negativo nos lo da delta T. Bueno, delta T y el signo de la ecuación, porque es 298 menos 288 positivo, pero tenemos el signo de la definición del trabajo PdV. Ahora, para calcular energías internas, aquí estamos suponiendo que no tengo tablas para el gas, para el helio, entonces lo voy a suponer que se comporta como un gas ideal. Ya lo hice con el volumen, pues sigo con la suposición de gas ideal. Y luego el helio, ¿no? Es un gas monoatómico, por lo tanto, con teoría cinética de los gases podemos de nuevo asumir que su valor de capacidad calorífica es a volumen constante, es 1.5 R. Entonces aquí está delta T por CB. CB por delta T, 3 medios de R por delta T. 124.7 joules sobre mol. Ya con ese par de datos, el 124 y el 415, nos regresamos a nuestro balance de energía. Y nuestro balance de energía nos decía que el delta U era igual al trabajo más el calor. Y entonces despejamos el calor. Y entonces aquí nos damos cuenta si es calentamiento o enfriamiento. Bueno, ya sabíamos, era aumento de temperaturas, entonces esperábamos que este Q fuera
positivo, 1039. 1039 kilojoules de energía. Una parte se gastó aquí en aumentar la temperatura del gas, pero otra parte hizo el trabajo de expansión. ¿Sí? Este problema, aunque es muy sencillo de resolver, como se dieron cuenta, hay un detalle que pasa desapercibido, y es que la presión tiene una constante, el problema tiene una presión constante, 0.95 atmósferas. Entonces, la pregunta es, si la presión exterior y la interior son prácticamente iguales, ¿cómo es que se dio la expansión? Necesita haber una diferencia de presiones para que ocurra la expansión. El detalle es, en estos procesos, y lo veremos sobre todo en el siguiente capítulo, es importante hacer la consideración de que lo que sucede gradualmente. El calor se agrega muy lentamente, de manera que la presión dentro del globo nunca sube significativamente, más que la presión externa. Como la diferencia de presiones impulsa la expansión, que es muy pequeña, la expansión es muy lenta. En consecuencia, aunque sabemos que para que la expansión exista, la diferencia de presiones entre el helio debe ser, la del helio tiene que ser ligeramente mayor que la externa, al menos una parte del tiempo. Al construir el modelo matemático, podemos tratarlas como presiones idénticas, ¿sí? En realidad, este ejemplo es un proceso reversible, lo estamos tratando como un proceso reversible. En la realidad es un proceso irreversible, pero esa discusión de proceso reversible contra proceso irreversible lo daremos en el siguiente capítulo de segunda ley de la termodinámica. Ahorita nomás tomen en cuenta dos detalles. Para que el fenómeno suceda, tiene que haber una diferencia de presiones. Ese es un hecho. Ahora, para que sea prácticamente irrelevante y podamos hacerlo el cálculo prácticamente a una presión constante, entonces tenemos que hacer suposición de que lo tratamos como un proceso reversible. Siguiente detalle, los procesos reversibles no existen, ¿sí? Nada más los procesos irreversibles. Los procesos reversibles son una construcción teórica. Pero bueno, en su momento, próximo capítulo, lo tenemos que discutir. Primero distinguir qué es un proceso reversible, qué es un proceso irreversible, y luego discutir cómo los procesos reversibles los podemos aprovechar para resolver algunos problemas reales. Pero en sí es como los gases ideales, un planteamiento teórico. No existe en la realidad ningún proceso totalmente reversible. Regresaremos a este tema más adelante. Ahorita sí era interesante nombrarlo para ir preparando el tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos un gas ideal encerrado en un dispositivo cilindro pistón. De nuevo lo vamos a tratar como un gas con una capacidad calorífica constante, en este caso de 7 medios de R. Entonces un gas ideal con un CP de 7 medios de R está encerrado en un cilindro. Inicialmente está a 300 grados y un bar de presión. Si lo comprimimos hasta que la presión suba a 5 bares, encuentre el trabajo y el calor asociado a este proceso. Trabajo y calor asociado a este proceso. Entonces, al comprimir estamos haciendo un trabajo, pero también hay una transferencia de calor. Vamos a identificarla. Y ahorita vamos a decir transferencia de calor, pero también el problema me dice que se mantiene a temperatura constante. Voy a comprimir y se mantiene a temperatura constante. Vamos a ver el trabajo y el calor asociado a este proceso, aunque aquí estemos viendo en principio que el cambio de energía interna va a ser cero. Bueno,
el sistema es el gas dentro del dispositivo, ¿sí? Entonces, no es el balance de energía nos dice que no es un proceso en estado estacionario. Sin embargo, el cilindro no está en movimiento de traslación ni cambio de posición, ¿sí? No hay entrada ni salida de masas del cilindro. El cilindro no tiene portes móviles, por lo tanto no hay trabajo de eje. El sistema se comprime, entonces solamente hay trabajo de expansión y compresión, que es o trabajo PdV. Y bueno, no tenemos razones para suponer que el calor sea despreciable. Aquí ya no escribí la ecuación completa de energía, pero del lado izquierdo, igual que en el ejemplo anterior, eliminamos los efectos de los cambios de energía cinética y de energía potencial y nos quedamos nada más con los cambios de energía interna. Del lado derecho se van los dos sumatorios, no hay entrada ni salida de masa, se va el trabajo de eje y nada más nos quedamos con el trabajo de expansión y compresión y con ese posible calentamiento que ahorita nos dicen que no tenemos ninguna razón para suponer que es despreciable, a pesar de que nos dicen que al final tenemos la misma temperatura. Bueno, primero vamos a calcular el trabajo. Igual que en el problema anterior, es un trabajo PdV, pero si la presión, utilizamos la ecuación de gases ideales, entonces el trabajo es menos nRT dB sobre B. Entonces por aquí hay una integral que tenemos que resolver, la de dB sobre B. Cuando sustituyo, entonces n constante, r constante, t constante, y tenemos que integrar del volumen inicial al volumen final, que es menor, ¿sí? La integral de dB sobre b es logaritmo de b. Cuando sustituyo el límite por logaritmo del volumen final menos logaritmo del volumen inicial, y lo puedo dejar como una división. Y aquí está mi trabajo de compresión del gas ideal encerrado en un cilindro. Bueno, no tengo volúmenes, ¿sí? Entonces, de nuevo, puedo sustituir la ecuación de gases ideales para encontrar los volúmenes. nRT sobre presión final y luego nRT inicial, bueno, que es la misma, sobre presión final. Aquí las moles son iguales, la R es una constante, la temperatura inicial y final son iguales, entonces nada más me va a quedar un logaritmo de la relación de las presiones, la inversa de la presión 2 entre la inversa de la presión 1. Quito las inversas y me queda logaritmo de presión 1 entre presión 2. Tengo las presiones, si la tengo, la inicial 1, la final 2, la temperatura es constante y aquí está el trabajo. El trabajo de compresión es de 4014, signo positivo, que significa que ese trabajo es hecho por los alrededores sobre el sistema, lo que significa que el sistema gana energía. Al comprimir, el gas gana energía. Y eso, ¿cómo lo notaríamos? Pues lo tendremos que notar en que la temperatura del gas aumente. Pero la temperatura no aumenta. ¿Qué está pasando? ¿Alguna idea? ¿Se va a los alrededores, al pistón? Pero se va espontáneamente. Pues sí, ¿no? Porque al final del sistema no está pasando nada. Sí, pero a lo que me refiero de espontáneamente es que piensa que no va a suceder por sí mismo. Es un problema en donde no te lo aclaran, pero quien lo esté manipulando es quien tiene que eliminar esa cantidad de energía, no es espontáneo. Si tú no haces algo al respecto, comprimes y lo que se calienta es el gas espontáneamente. No hay posibilidad de que espontáneamente toda esa energía se disipe a los alrededores y el gas queda a temperatura constante, ¿sí? Aquí debe de haber una acción externa de estar disipando esa energía y estar cuidando que el gas siempre se mantenga a 300 grados, ¿sí? Entonces, lo que debe de haber es artificialmente
un sistema de enfriamiento, pero no es espontáneo, ¿sí? Es como si alrededor del cilindro pusieras una, no, se llama creo que chaqueta, ¿no? Sí, Así. una chaqueta de Ajá. enfriamiento. Sí, sí, y eso es a lo que me refiero. No puede ser por sí solo. Tú, quien esté manipulando el experimento, tiene que hacer eso para lograr que al final tengas el sistema, bueno, el gas a 300 grados, a 300 grados. El problema no dice nada al respecto. Pues sí, aquí es donde tú tienes que pensarle, bueno, pero eso va a ser espontáneo o le toca a alguien estar controlando el experimento para llegar a esas condiciones. Si, si no hay nadie que controle eso, colocando esa chaqueta de enfriamiento, entonces al comprimir la temperatura del gas aumenta. ¿De acuerdo? Mira, vamos a hacer el cálculo de la energía interna antes de despejar para el calor. Dicen, bueno, no hay una forma directa de calcular el calor, pero ahora que conocemos el trabajo, sí podemos cuantificar el cambio de energía interna. ¿Sí? Y entonces podremos calcular el calor a través del balance con una resta. Sabemos que para un gas ideal el diferencial de energía interna es CB por DT, pero DT es cero. Entonces, aunque no es un proceso en estado estacionario, el cambio de la energía interna es cero. En consecuencia, el balance de energía se simplifica bastante. Delta U, la acumulación es cero, y ese cero es gracias a la contribución del trabajo hecho y del enfriamiento. Entonces, si por trabajo tú añades 4014 joules de energía y quieres que no cambie la energía interna de tu sistema, pues por enfriamiento tienes que eliminar los mismos 4014. ¿Sí? Aquí es también muy interesante, ¿por qué insistir en que el proceso no es estado estacionario? Bueno, porque estamos llevando a cabo una acción de añadir energía con el tiempo, a lo largo del tiempo del proceso, y al mismo tiempo estamos ya descubriendo otra acción de estar enfriando. Por eso están cambiando las condiciones respecto al tiempo, pero los efectos respecto a la energía interna es cero, porque lo que añado se lo quito, ¿sí? Este proceso está en estado, bueno, estaría, Profe, sí. si por ejemplo en un examen nos pone un ejemplo así y ponemos al final que ese es el calor, estaría mal, ¿no? O sea, ¿Cuál es si el no lo calor? dejamos, si lo dejamos como 4014, supongamos. No, este es el calor. Ajá, sí, sí, pero si lo dejamos como cero, Ah, no, sí, estaría mal, porque ¿sí, verdad? entonces, lo que pasa es que cuando tú ves el problema, te tienes que preguntar es, ¿cómo al comprimir voy a hacer que la temperatura se mantenga constante? Y entonces aquí es cuando se te tiene que ir por un proceso de enfriamiento, no hay de otra. ¿Sí? Tú piensa en el proceso que te están planteando y trata de contestarte la pregunta, ¿con eso mi sistema va a ganar energía o va a perder? Voy a comprimir un gas, lo automático es decir, va a ganar. ¿Sí? Pero luego ves otro dato de que la temperatura al final se mantiene constante, entonces dices, ¿cómo puedo hacer que al comprimir tu objetivo es comprimirlo, tu objetivo es llevarlo a una presión alta, pero ¿cómo es posible que la temperatura se mantenga igual? Pues se te tiene que ocurrir una posibilidad y esa posibilidad pues es enfriar, no hay otra. Y el objetivo en este ejemplo, por alguna razón, no es calentar el gas, es aumentarle su presión, es disminuir su volumen, como lo quieran ver, ¿sí? O quizás el objetivo es ambos, sí, disminuir su volumen pero manteniendo la temperatura constante. Entonces te tiene que ocurrir, ¿cómo lo puedo hacer? Pues enfriando, ¿sí? Y aquí está, signo negativo. Sí, al, al seguir el objetivo de reducir el volumen, le añado energía, pues que quede con volumen reducido, pero de alguna forma yo veo cómo le retiro esa energía, enfriamiento, y mantengo la temperatura constante. ¿Sí? Los datos del problema te tienen que estar dando pistas de lo que pudiera estar sucediendo. ¿Sí?
si todo el calor se le hubiera quedado el gas, no sería un término de Q, sería un término que hubiera aparecido aquí como acumulación de energía interna, ¿sí? Que es otro problema, otra posibilidad. Hago trabajo para calentar, digo, comprimo un gas para calentarlo, entonces los 4014 añadidos como trabajo son 4014 ganados por el gas como energía interna, pero no hay un calentamiento externo o enfriamiento externo, esta parte hubiera sido cero, pero ese es otro problema. Y en ese otro problema se aumenta la temperatura del gas de manera importante. Mira, un proceso está en estado estacionario si todas las variables de estado permanecen constantes. En este ejemplo, la temperatura y la energía interna molar del sistema eran constantes, pero la presión no. Entonces, el sistema no estaba en estado estacionario, sí estaba cambiando. Y lo notábamos cuando seguíamos los cambios de presión de 1 a 2, a 3, a 4, hasta 5. Bueno, el detalle que nos hizo que este problema sea muy fácil de resolver es que lo tratamos como gas ideal. Y la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y no de la presión, ¿sí? Entonces, la solución demostró que, bueno, dejen leer completo. Habría sido razonable al principio del problema reconocer que la energía interna no cambia porque la temperatura no cambia. Sin embargo, la solución demostró que incluso si hubiéramos perdido ese detalle físico al principio, la ecuación final que resolveríamos todavía conduciría a la respuesta correcta. Si se fijan, durante todo este ejemplo, que dice ese párrafo, que durante todo el ejemplo yo mantuve desde acá arriba el término de energía interna. Alguno de ustedes podría haber dicho, pues si la temperatura final es igual, vamos quitándolo de una vez. Pero quería analizar ese detalle de cómo físicamente sería posible mantenerlo a temperatura constante. Al final, aquí solo con los razonamientos que estamos dando, solo se elimina ese término y llegamos a la solución correcta. Si ustedes desde el principio hubieran eliminado el término, igual hubieran llegado a la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pero porque fue un gas ideal. Ya cuando regresemos a este problema con gases reales, pero no, ahora fue ideales, veremos que no, hay que hacer algo extra. ¿Alguna otra pregunta? Profe, de fisicoquímica tengo un formulario. No sé si tendríamos que hacer todo el procedimiento o podemos usar fórmulas directas. El problema con fórmulas directas es que esas fórmulas directas generalmente son para un caso en especial y en tu formulario no lo escribiste. Entonces, no, mi recomendación es olvídense de fórmulas directas que son la simplificación de un caso particular y mejor hagan balances en cada problema, ¿sí? Analicen lo que yo lo he estado haciendo, que por cierto en este ejemplo ya no lo hice en detalle, pero ir tachando, bueno, aquí nomás lo platiqué, todo lo que vas leyendo, esto sí, esto no, y vas suprimiendo hasta que te quedas con una ecuación reducida. Yo les recomiendo mejor ir reduciendo su ecuación general. Así van pensando en el problema, van leyendo y van pensando qué sucedió. De la otra forma, con formularios es muy mecánico, es esta ecuación que no sé cómo fue reducida, me dice que funciona para este caso, pero estoy pensando en un caso general y no en el problema en particular, ¿sí? Podría ser que si fuera el caso, pero les aseguro que en este problema seguramente muchos se hubieran confundido, ¿sí? Entonces, nunca va a haber pierde cuando planteas tu ecuación completa y la empiezas a reducir conforme vas leyendo el problema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, Tengo otra pregunta. último comentario. Sí, dime. En cuando calcula el trabajo de expansión y Sí. compresión, eliminó en el logaritmo NRT
los eliminó porque son constantes, ¿verdad? Se mantienen iguales. Sí. Ahí. Sí, Ajá. aquí. Sí, los eliminé porque se están dividiendo acá abajo y son iguales. Ah, ok, gracias. Este último comentario, entonces, CB aparece en la solución, pero su valor no importó porque DT es 0. Sin embargo, se dio CP y ya saben que CB más C más R es igual a CP. Entonces hubiéramos trabajado con el 5 medios de R y no con el 7 medios de R, ¿sí? Bueno, este es un comentario de algo que ya sabemos para gases ideales, pero no está de más recordarlo, ¿sí? Entonces, revisen luego este ejemplo, es muy interesante por este detalle. Se mantuvo la temperatura constante a pesar de que por trabajo yo añadí energía al sistema. Lo que aquí no está dibujado, y decía su compañero, pues aquí seguramente hay una chaqueta de enfriamiento que en todo momento está monitoreando el sistema y eliminando una cantidad de energía suficiente o necesaria para que la temperatura no se mueva de 300 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo lo consideré como que el calor perdido es el que se suministró para realizar el trabajo, pero Es, después comenta que se enfrió, ¿no? Pero eso es lo que no entiendo. no, pero es lo mismo. Es lo mismo. O sea, tú por calor eliminado es lo que yo digo, que por una operación que yo llamo enfriamiento, lo mismo, elimino una cantidad de energía, pero es lo mismo. Ok. Entonces, enfriamiento, usted lo definió como el trabajo realizado. No, no, no. Enfriamiento es una operación diferente a la compresión. Sí, aquí hay dos operaciones mecánicas, comprimir y enfriar. ¿Sí? Tú comprimes, si lo quieres ver de la forma más simple, haciendo presión con la mano, ¿sí? Y tú enfrías poniendo hielos alrededor. Algo así. Una forma burda, pues. Pero son dos operaciones diferentes que tienes que llevar a cabo para tener estos resultados. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos al siguiente ejemplo, ya es el 3.11. Ahora, ¿qué es? Tanque de almacenamiento y el caso es con líquidos. Este problema está interesante porque ahora sí depende del tiempo. Un tanque de 500 litros está inicialmente lleno con un líquido que se encuentra a 300 grados Kelvin, con una densidad de 0.8 kilos sobre litro, posiblemente un aceite, un derivado del petróleo de densidad baja respecto al agua, y una capacidad calorífica de 3 joules por gramo grado Kelvin. Todas estas son características de ese líquido y las vamos a tratar como constantes. El tanque se puede considerar como un dispositivo completamente aislado térmicamente, ¿sí? A su alrededor está bien aislado y no tiene interacciones energéticas con los alrededores. El proceso que nos interesa inicia, está lleno el tanque, inicia cuando una válvula de entrada y una válvula de salida al tanque se abren al mismo tiempo y se deja que entren 25 litros por minuto y salgan otros 25 litros por minuto. En cuestión básica, eso va a permitir que el tanque siempre esté lleno, que no empiece a bajar el nivel o que no se desborde. Porque entran 25 litros por minuto, pero salen 25 litros por minuto, se mantendrá siempre lleno a 500 litros de líquido. El detalle es que el líquido que entra está a 400 grados Kelvin. Mientras que inicialmente nuestro líquido ya estancado, el que estaba al inicio, estaba a 300. Va a entrar líquido caliente. ¿Sí? Entonces,
poco a poco va a ir cambiando la temperatura del líquido en el tanque y también la temperatura del líquido que sale del tanque no es una constante, va a estar cambiando. ¿Sí? Bueno, no es cierto, aquí hay este párrafo para hacer la solución más sencilla. La temperatura del líquido que sale en cualquier momento es idéntica a la temperatura del líquido del tanque en el momento en particular. Bueno, lo que dije de veras no estuvo mal, pero solamente un detalle. Si al principio está a 300, al principio sale a 300. Si en 5 minutos ya el tanque está a 310, la salida es a 310. Si después de muchas horas ya está a 400 porque alcanzó el estado estacionario, la salida sería a 400. Cuando el líquido del tanque alcance 350, la salida va a ser a 350. Eso es lo que dice este párrafo, ¿sí? Pero siempre va a estar recibiendo nuevo líquido a 400 grados Kelvin. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura del líquido en el tanque 5 minutos después? A lo mejor ya sean los 400 porque alcanzó el estado estacionario, a lo mejor nada más 310, 320, porque es un volumen muy grande, no sé, no podemos adivinar, pero fíjense, ya es un problema que relacionamos con el tiempo. 5 minutos después, ¿cuál es la temperatura del líquido en el tanque? Y no nos lo preguntan, pero también nos vamos a dar cuenta y cuántos minutos tienen que pasar para que ya el tanque podamos decir con certeza que ya alcanzó el estado estacionario respecto a la temperatura y que ya el líquido está a 400 grados en Kelvin. ¿De acuerdo? Vamos aquí a hacer algunas suposiciones, y es que la temperatura del líquido en cualquier punto, en cualquier momento, es la misma. ¿Sí? Si al inicio está a 300 aquí arriba, pero está a 300 acá abajo. Si 5 minutos después voy a inventar una solución, está a 320, está a 320 arriba, en medio, abajo y a la salida, ¿sí? No hay gradientes de temperaturas en el tanque, lo cual pues es una suposición. ¿Qué tan alejada de la realidad? Podría ser una buena suposición si hay un mezclador. Eso ayudaría a que sea una buena suposición. Sin mezclador y dependiendo de la naturaleza del líquido, quizás sería difícil que sea real esa suposición. Bueno, preguntas de lo que nos piden antes de los cálculos. Parece que no. Vamos a iniciar con un balance de masa. Los flujos másicos de entrada y salida son iguales, 25 litros por minuto, pero bueno, entonces un flujo másico lo multiplico por su densidad y tendré ahora sí un flujo másico, entran y salen 20 kilos por minuto. Esto era la densidad. Como esa entrada y esa salida son similares, pues no hay acumulación de masa. El cambio de masa respecto al tiempo es cero. Y como la masa es independiente del tiempo y tengo un tanque de 500 litros con un líquido de densidad de 0.8 kilogramos por litro, pues en todo momento tengo encerrados en ese tanque 400 kilos de líquido. Esto es lo que tengo que decir respecto a la masa. Ahora vamos al balance de energía. La energía interna bueno, ¿quién es el sistema? El líquido dentro del tanque. Entonces, la energía interna del sistema no es constante, puesto que la temperatura del tanque está aumentando conforme entra una corriente de líquido caliente. ¿Sí? Los cambios de energía cinética y potencial, de nuevo los vamos a hacer despreciables. ¿Hay una corriente de entrada? Sí, hay una corriente de entrada, pero solamente una, entonces quito el sumatorio. ¿Hay una corriente de salida? Sí, pero solamente una, quito el sumatorio. La corriente de entrada y de salida no me dan datos extras al respecto, voy a decir, entran y salen a la misma velocidad, estos términos se anulan.
el tanque es relativamente pequeño, no es un tanque de 100, 200, 300 metros de altura, entonces todos estos cambios de energía potencial también despreciables. Les dije que me podría imaginar que se alcanza una temperatura uniforme si tuviéramos un agitador, pero el problema no nos dice que exista ese agitador, entonces, y posiblemente exista, pero su efecto es despreciable, entonces no hay trabajo de eje hecho en el sistema. Tengo un líquido prácticamente incompresible, no hay trabajo de expansión ni compresión. Y el sistema está perfectamente aislado. Se está aumentando la temperatura del líquido, pero por una corriente con una entalpía mayor, no porque yo esté calentando el tanque. Entonces, nada más me quedo con el término de acumulación con su parte de energía interna, con el flujo de entrada, su entalpía, y con el flujo de salida, su entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, una corriente de entrada, una de salida, no hay trabajo de eje, no hay trabajo de expansión y el tanque está aislado. El flujo másico de entrada es el mismo que el flujo másico de salida, entonces puedo tener un factor común que es flujo másico, a secas, que multiplica a la entalpía del fluido a la entrada menos la entalpía del fluido a la salida. Se trata, vamos a hacer una simplificación, como tenemos un líquido y de nuevo los líquidos prácticamente incompresibles, pues su energía interna es prácticamente igual que su entalpía, es decir, en líquidos y sólidos, ya lo habíamos platicado, no tiene sentido discutir si la capacidad calorífica es a volumen constante o a presión constante, simplemente decimos la capacidad calorífica y entonces vamos a trabajar con la capacidad calorífica del líquido, aunque aquí la sigan etiquetando como a volumen constante, que pues también tiene sentido puesto que su volumen es prácticamente incompresible. Entonces, para líquidos, pues prácticamente la entalpía es igual a la energía interna y lo mismo si es la específica. Entonces, el diferencial de U pues es CB por dt. El diferencial de U, pues la diferencia entre la energía interna a la salida menos la entrada por una capacidad calorífica constante por la diferencia de temperaturas. Me llevo eso a mi balance de energía y entonces du lo puedo sustituir por CB/dt y delta H lo pude sustituir por un CB delta T. ¿De acuerdo? Todo esto porque estoy con un líquido y a unas presiones que no son altas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de continuar, aquí tengo pues este detalle de que se trata de una ecuación diferencial. Entonces tengo que resolver esa ecuación diferencial. Paso al lado izquierdo de la ecuación todos los términos con temperatura, dt sobre delta T, y del otro lado los términos con el tiempo, que es flujo másico entre masa por dt. Integro. Fíjense que aunque aquí es temperatura a la salida menos temperatura al inicio, para integrar, esos van a ser mis límites, pues voy a integrar desde el estado inicial, temperatura a la entrada, menos la temperatura a cualquier otro tiempo. ¿Sí? No exactamente a los 5 minutos o a la media hora, sino dejo una T para cualquier tiempo. Entonces voy a integrar desde la temperatura inicial 300 grados Kelvin hasta la temperatura que el líquido tiene en el tiempo en que me haga la pregunta. Integro dt sobre delta t, que es este logaritmo que encuentran aquí, logaritmo de delta t, pero ya sustituidos los límites, me queda el logaritmo de esta relación.
Y aquí tengo M constante, M mayúscula constante de T, integral de 0 a T, pues me da simplemente T. ¿Cuál es la temperatura de la corriente de entrada? 400 grados Kelvin. ¿Cuál es la temperatura de mi pregunta? Pues eso es lo que voy a despejar. La temperatura de la corriente de entrada, 400 grados Kelvin. La temperatura inicial del tanque, 300 grados Kelvin. Flujo másico de entrada y salida, 20 kilos por minuto. La masa de líquido presente en el tanque en todo momento, 400 kilogramos por el tiempo. Y despejo la temperatura. Y ahora sí puedo contestar cuál es la temperatura al tiempo que nos pregunten, que les interese. A los 5 minutos aumentó 22 grados, está en 22.1. Bueno, aquí graficamos para diferentes tiempos. Esto es más o menos los 5 minutos y esto es más o menos los 322 grados Kelvin. Todavía le falta mucho para alcanzar estado estacionario. Fíjense que estado estacionario lo estaremos alcanzando prácticamente por aquí. Un poco menos de los 50 minutos, vamos a decir 46, 47, 48 minutos, es lo que necesitamos para que ya tanto el líquido en el tanque como el líquido de la corriente de salida se encuentre a la misma temperatura de la corriente de entrada, 400 grados Kelvin, ¿sí? Después de 20 minutos, que andará en 360, después de media hora andará en 375, 380, pues necesitamos unos 45, 46 minutos para que ya sea estado estacionario. Y de ahí en adelante, si el proceso continúa, pues ya es un proceso en estado estacionario con líquido a 400 grados Kelvin. Bueno, nos preguntaban un punto en particular, la respuesta es 322 grados Kelvin. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿por qué a la hora de ahí, bueno, puso la E a la menos 0.05 minutos? Sí. Sí. Ajá, ¿por qué 0.05? Bueno, Esto sale de la división de 20 entre 400. ok. ¿Y al ladito Si de te la flechita fijas donde puso o ¿Cómo? al ladito de la flechita, bueno, la flechita roja que puso Sí. ahí, ajá. Si no se ve bien, permítanme, dejen hacerlo más grande. Este PDF está en Classroom y luego lo podrán ver con mayor claridad, pero sí es T, ¿sí? Y entonces el 20 sobre 400 da 0.05, se eliminan los kilos y por eso nos queda en minutos a la -1, y ya al despejar temperatura es que nos conviene acomodarlo en este exponencial para quitar el logaritmo, ¿de acuerdo? Profe, ¿y en Ok, gracias. ST se sustituirían los 5 minutos? Sí, aquí es donde se sustituyen los 5 minutos. Menos 0.05 por 5, la función exponencial, por 100, negativo, más 400. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues aquí tenemos, yo creo que el primer problema en el que involucramos tiempo. Hemos tenido otros ejemplos donde vemos que las variables varían con el tiempo, pero nos hacían preguntas entre un estado inicial y un estado final que quedaba muy claro, y entonces no teníamos que involucrar el tiempo. Pero ahora sí, por primera vez nos hace una pregunta de qué sucede a medio proceso, ¿sí? 5 minutos después, quiero saber qué sucede, pues entonces tenemos que el término de acumulación, despejar el tiempo, ¿sí? Bueno, este fue el ejemplo 3.11. Vamos por el 3.12. Un boiler que funciona en estado estacionario. Vamos a ver de qué se trata. Este problema va a ser interesante. Se ve muy sencillo, pero va a ser interesante también porque es primera vez que va a aparecer algo. Dicen 1000 moles por minuto de etanol puro, entran en un boiler que está en estado estacionario y entran como líquido a presión atmosférica 25 grados centígrados. Bueno,
añadimos energía en forma de calor y del boiler va a salir vapor de etanol. Y este es el detalle que no habíamos considerado en otros ejemplos. Hay un cambio de fase, ¿sí? No solamente es que voy a calentar mi etanol de 25 a 100 grados, que también va a suceder, pero en el interior va a haber un cambio de fase. Entonces hay que tomar en cuenta dos fenómenos. Parte de este calor se va a gastar en aumentar la temperatura del etanol, pero parte de este calor se va a gastar en el cambio de fase, ¿sí? Entonces no lo podemos resolver con un simple capacidad calorífica por delta T, porque no estaríamos considerando el cambio de fase. La pregunta que nos hacen es esa, la tasa de transferencia de calor hacia el etanol en kilojoule sobre minuto. Entonces lo que yo aquí necesito saber es en qué punto ocurre, porque esa presión constante, a presión atmosférica, en qué punto ocurre el cambio de fase, cuál es la temperatura normal de ebullición del etanol. Me adelanto un poco para escribirla 78.4, ¿sí? Entonces parte de lo que tengo que investigar cuando me di cuenta que hay un cambio de fase es qué sucede a 78.4 grados centígrados. Entonces el proceso es calentar un líquido de 25 a 78.4. En ese momento, las primeras gotas de líquido empiezan a pasar a vapor y todo el calor se va a invertir en cambiar líquido a vapor hasta que la última gota de líquido pase a vapor. A partir de ese momento vamos a empezar a calentar, pero el vapor de 78.4, 80, 90 hasta que alcance los 100 grados y en ese momento termina el proceso, ¿sí? Pero es un proceso continuo, no es que yo encierre una cantidad de etanol. Ese es el otro detalle. Yo estoy añadiendo 1000 moles cada minuto y 1000 moles cada minuto estoy sacando etanol vapor a 100 grados centígrados, ¿sí? También es un proceso continuo. Bien, balance de energía. Estado estacionario. Bueno, me lo dicen, no me lo dicen, no me lo dicen, sí, aquí me lo dicen, un boiler en estado estacionario. Sí me lo dicen, pero también en el momento que son 1000 y 1000, me doy cuenta. Entonces, estado estacionario, no hay acumulación, no hay términos de acumulación. Pero sí hay una corriente de entrada de etanol, hay una corriente de salida, y vamos a ver con esto con qué nos quedamos. El etanol entra con su entalpía. Vamos de nuevo a ignorar los términos de energía cinética y energía potencial. El etanol sale con otra entalpía diferente a la de la entrada, una entalpía mayor, la del vapor, que la del líquido. Yo estoy calentando el sistema, no hay trabajo mecánico, no hay un proceso de expansión o compresión, no estoy agitando, no estoy moviendo el sistema, entonces los términos de trabajo no existen, nada más estoy calentando. Como entra y sale la misma cantidad de materia, pues no sale sobrando hablar de flujo másico de entrada y flujo másico de salida, pues lo tanto hablo solamente de flujo másico. Y como de nuevo el dato que me dan es de moles, pues en vez de hablar en base masa, voy a hablar siempre en base mol. Y esta es la ecuación que tengo que resolver. Un delta H, pero un delta H que no puedo sustituir por Cp delta T. Esto sería un error porque hacer un cálculo nada más mi Cp por delta T no estaría considerando el cambio de fase. ¿Sí? O sea, hacer esto es un error. Decir que el fluido va a cambiar de 25 a 100 grados centígrados es un error. A menos que lo detalle y que diga que algo sucede de 25 a 78, algo sucede a 78 constante y algo más sucede de 78 a 100 y también este Cp lo divida en 3 partes, porque también recuerden que la capacidad calorífica del líquido es diferente a la capacidad calorífica del vapor en la misma sustancia.
Y bueno, ya lo taché, ¿verdad? Pero más que decir que está mal, le falta detalle. Y este es el detalle que le falta a esa ecuación. Este es el proceso que nos platica el problema, ¿sí? Yo paso de líquido a vapor, de 25 a 100 grados, ¿sí? Pero esto es lo que nosotros vamos a analizar. Hay un primer delta H, y este primer delta H es por pasar un líquido de 25 a 78.4. Luego le tengo que sumar un segundo delta H por el proceso de a temperatura constante 78.4 pasar del líquido a vapor. Y ya que hice ese cálculo, hay un tercer delta H que tengo que calcular, que es el vapor, lo caliento de 78.4 a 100. Entonces al final mi cambio de entalpía va a ser la suma de tres procesos. Dos delta H que tienen que ver con cambio de temperatura, pero este de líquido y este de vapor, y un delta H que tiene que ver con un cambio de fase de líquido a vapor. Bien, ¿de dónde voy a sacar la información de delta H de vaporización? Pues de tablas. Este problema se va a resolver muy fácil porque voy y busco una entalpía de vaporización del etanol. Seguramente en el Cengel lo encuentran. Y más de que esa presión atmosférica, entonces las tablas de vaporización, de entalpías de vaporización, son muy fáciles de encontrar. Presión atmosférica, dirán, yo tengo entalpías de vaporización para el agua a muchos puntos, sí, pero para el agua, pero no tengo unas tablas de etanol. Entonces, pero no es tan difícil, y en el mismo Cengel están encontrar tablas de entalpías de vaporización a presión atmosférica. De ahí saco ese 36.560. Y el resto es hacer dos integrales CP delta T. Bueno, pero son dos CPs diferentes. Tengo que buscar el CP del etanol como líquido y el CP del etanol como vapor, que integro de 25 a 78 y como vapor de 78 a 100. La primera integral me va a dar 6.200, la segunda integral 1.600. Ahora, un detalle, comparen el 6.000 con el 36.000 y el 1.000 con el 36.000. En estos ejemplos, ignorar el cambio de fase es un gran error, porque el cambio de fase es básicamente lo que decide el proceso. No es que sea despreciable el 1.600, mucho menos el 6.200, no son despreciables, pero domina el cambio de fase. Sumamos y restamos. No, sumamos aquí nada más. Nada más sumar. El delta H1, el delta H2, el delta H3 en joule sobre mol. Están entrando 1000 moles por minuto. Eso ya me da joule por minuto. Cambio los joules a kilojoules y ya tendré kilojoule por minuto. Entonces, 44.400 kilojoules por minuto. Si se me hubiera pasado el detalle del cambio de fase, mi respuesta hubiera sido de 6.000, 7.000, de como 8.000. Pero son joule por mola. 8.000 contra 36.000, ¿sí? Hubiera sido un error grave. Aquí ya está convertido en kilojoules sobre minuto. Bien, ¿preguntas? Entonces, esas tablas las podemos encontrar en el Cengel. Sí, estoy casi seguro que esta entalpías de vaporización están en el Cengel. ¿Sí? Profe, ¿por qué para... ¿Sí? ¿Por qué para delta H1 y delta H2 si utilizamos el CP, bueno, líquido y bueno, el que tiene el asterisco también? ¿El 1 y el 3? Porque Sí. aquí no hay cambio de fase. En la etapa 1 es de líquido a líquido, nada más aumentar la temperatura. Para el 3 es de vapor a vapor, nada más aumentar la temperatura. Entonces, en la etapa 1 y en la etapa 3 no hay cambio de fase. El cambio de fase es en delta H2, ¿sí? Entonces, aquí es un
CP delta T como de los ejemplos anteriores. Aquí es otro CP delta T. Miren, no anoté los valores del CP del líquido y del CP del vapor, pero también van a darse cuenta que son números distintos cuando vayan a las tablas. ¿Sí? Vale. Ahora pueden utilizar el polinomio, ¿sí? El polinomio para vapor de etanol y posiblemente encontremos un polinomio también para el líquido. Es más, vamos a ver las tablas. No nos quedemos con la duda. Dejen ver dónde. Pues acá en Classroom tengo las tablas, ¿verdad? Capítulo 2, datos termodinámicos, tablas termodinámicas. Bien, vamos a buscar la tabla, la 2 posiblemente. La 2, estas son CPs para algunos gases, pero aquí están polinomios de varios gases. No tengo. Etanol. Etanol, aquí está. ¿Ven este renglón? Etanol. Aquí hay un polinomio para el etanol como gas o como vapor. ¿Sí? Ese polinomio lo pudieron haber utilizado para delta H3. Bien, vamos por para líquidos, sólidos y alimentos. Líquidos. Déjenme ver si aquí está etanol. Etanol. Aquí está un calor latente de vaporización. 838.3 kilojoules sobre kilogramos. Si vamos al problema, en el problema utilicé 36.560 kilojoules por mol. Hagan la conversión y van a ver que es lo mismo, ¿sí? Pero aquí está este dato de etanol, 838.3 kilojoules por kilogramo. Y un calor específico constante, aquí está un CP 2.46. Igual que en el ejemplo anterior, la parte líquida se resuelve relativamente bien con un CP con una capacidad calorífica constante, está correcta, ¿sí? Entonces ahí están los tres datos que pudieron haber utilizado sacados del Cengel. Numéricamente hay diferencias con lo que tengo en el PDF, pero son las unidades. Después verifíquenlo y van a ver que es lo mismo. Bien, aquí ni siquiera lo escribí, hagan las operaciones y van a ver que van a llegar a prácticamente los mismos resultados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta de este ejemplo? No. Vamos al número 13. El ejemplo número 13. ¿De qué se trata? Va a ser ya el del cohete. Lanzamiento de un cohete con el que iniciamos el capítulo. No le puse imágenes, pero bueno, recuerden más o menos, déjenme ver si por aquí lo tengo, la imagen con la que iniciamos el capítulo. El capítulo lo iniciamos prácticamente con esta imagen, ¿sí? Más o menos es lo que vamos a resolver. En el estado inicial es un cohete que se encuentra en el piso, que todavía no despega, que contiene la carga y combustible. Después, ya que consume
que alcanza la velocidad para salir de la Tierra y consume todo su combustible, pues ya nada más su peso es la carga, pero ya se encuentra a una altura bastante considerable y con una velocidad también considerable. Este es el problema que vamos a revisar. Bien. Vamos a ver. La carga de un cohete tiene una masa de 10.000 kilos. Y la carga, pues la carga son muchas cosas. La carga es metal y son interiores y si hay personas, pues también es parte de la carga y es alimentos y es oxígeno y son muchas cosas la carga. Pero por cuestiones de simplificación, vamos a decir que la carga tiene en promedio una capacidad calorífica constante de 2.5 kilojoules sobre grado Kelvin sobre kilogramo. Bueno, inicialmente el cohete está en reposo vertical a nivel del piso. La temperatura del medio ambiente es 25 grados centígrados. Estamos en un lugar a presión atmosférica de 1 bar. Aparte de su carga, el cohete tiene 100.000 kilos de combustible, ¿sí? Si la carga es de 10.000, el combustible 10 veces más, 100.000 kilos de combustible. Y el combustible, pues seguramente es la mezcla de muchas sustancias, pero lo vamos a tratar como una sustancia pura con una entalpía específica de 1.000 kilojoules sobre kilogramos. Entalpía. Despega el cohete y el combustible se quema y se agota. Pero como productos de esa reacción emite gases, ¿sí? Gases de combustión, que en números cerrados van a ser 30.000 kilos de agua y 70.000 kilos de CO2, ¿sí? Que hacen los 100.000 kilos de combustible. Vamos a también aquí a simplificar, a suponer una reacción muy sencilla que nada más produce vapor de agua y dióxido de carbono. Los gases de combustión salen a 25 grados centígrados y 1 bar de presión, que es otra simplificación, ¿sí? Los gases de combustión salen del cohete, se encuentran en un ambiente frío y bajan, ya la simplificación está aquí, de que bajan instantáneamente su temperatura a 25 grados centígrados. Salen a una velocidad de 5 kilómetros por segundo. Ustedes dirán, bueno, gases de combustión están saliendo en todo momento, desde que despega hasta que ya está bastante arriba. Aquí tenemos que hacer muchas simplificaciones para no complicarnos esta primera solución. Vamos a suponer que cuando la última gota de combustible se quema, el cohete se encuentra a 5 kilómetros por encima de la Tierra y que la temperatura del cohete es 250 grados centígrados. Con todas estas simplificaciones, aunque parecen que son muchas y muy exageradas, vamos a resolver cuál es la velocidad del cohete en ese punto. Sí, también no estamos en un tema como para darle mayor nivel de complejidad. ¿Cuál sería la velocidad de este cohete? Simplificaciones sugeridas, muchas de las cuales ya repasamos. Los gases de combustión salen continuamente durante el lanzamiento, pero vamos a suponer que la mayor parte se quema cerca de la superficie. Por eso aquí el problema nos dice que salen a 25 grados centígrados y 1 bar de presión, porque estamos suponiendo que la mayor parte va a salir al inicio. No es cierto, pero es una simplificación que nos va a permitir dar una primera solución al problema. Para simplificar el cálculo podemos suponer que la altura promedio a la cual se eliminan esos gases es a medio kilómetro, ¿sí? Apenas alcanzó medio kilómetro y ya eliminamos todos los gases de combustión. Tampoco es cierto, pero nos va a permitir una solución simple. También vamos a suponer que el cohete es adiabático y no se hace ningún trabajo de eje. ¿Cuál es el sistema? El cohete y todo lo que está dentro del cohete. Pero recuerden que todo lo que está dentro del cohete está cambiando con el tiempo, se está consumiendo, está disminuyendo la cantidad de materia que está dentro del mismo. Bien, este es el balance de energía. No va a ser un balance respecto al tiempo, no nos dan información como para que lo hagamos respecto al tiempo. Entonces lo vamos a hacer con la ecuación independiente del tiempo.
Vamos a suponer que la energía del cohete, hay acumulación de energía interna, de energía cinética y de energía potencial. Ahora sí, el cohete va a alcanzar una altura importante y va a alcanzar una velocidad importante y va a haber cambios en su energía interna. ¿Qué entra y qué sale del cohete? No entra nada, pero sí sale. Salen los gases de combustión. Entonces, por eso tengo la parte negativa del término de entradas y salidas, ¿sí? Y dejo el sumatorio porque salen dos tipos de gases. Sale CO2 y sale agua. Sale CO2 y sale agua y sale con su entalpía, con su energía cinética y con su energía potencial. ¿Qué más hay más acá en la ecuación de energía? Término de calor, es adiabático el cohete. Término de trabajo, no hay trabajo mecánico. Término de trabajo de expansión y compresión, el cohete no se expande ni se comprime. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nada más término de acumulación y la salida de los gases de combustión. Este delta lo voy a desarrollar entre el término final menos el término inicial. Y el resto lo dejo igual. Entre esta ecuación y esta otra, no, es la misma, todo queda igual. El siguiente detalle es ¿qué está dentro de M? N al final es solamente la carga del cohete. Por lo tanto, esta U es energía interna de la carga. Al final ya no tengo combustible. Ah, pero al inicio sí. Entonces, esta M al inicio es la M de la carga y más la M del combustible, ¿sí? Pero al inicio estoy en la Tierra y estoy con el cohete estático. Entonces, en el término inicial no hay términos de energía cinética y de energía potencial. Acá sí, porque esto ya estoy con el cohete a alta velocidad y a muchos kilómetros por encima del suelo, ¿de acuerdo? Pero esta M inicial, una parte es la carga, otra parte es el combustible. El resto de la ecuación todavía queda igual. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Por qué se maneja así, profe, acumulación inicial y final? Porque, bueno, hay una acumulación de energía, ¿sí? Y no voy, la acumulación es la diferencia en el estado inicial y en el estado final. Simplemente no voy a hacer derivadas respecto al tiempo para ver cómo evolucionó los términos energéticos en el tiempo. Voy a hacer simplemente una resta entre el estado inicial y el final. Y es muy importante eso porque en el al inicio, estoy en la Tierra, estoy estático, pero el cohete tiene mucho combustible. Recuerda que estos son 100,000 kilos. Y al final no. Al final te estás moviendo a alta velocidad y estás en un punto muy alejado de la Tierra, pero ya no tienes combustible, nada más tienes cohete. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Por eso hay que hacer la distinción. Bueno. ¿Qué datos tenemos y cuáles nos hacen falta? Primero, a ver, voy a usar diferentes colores. La pregunta que me hacen es la velocidad del cohete. ¿Y dónde está la velocidad del cohete? Bueno, quedó en rojo. Aquí está la velocidad del cohete. Bueno, la velocidad nomás, no el cuadrado. ¿Qué conocemos? Ahora sí, con color azul voy a decir ¿qué conocemos? Conozco el peso, la carga, ¿sí? El peso del cohete. Conozco esto. Conozco también la cantidad de combustible. Conozco los kilos de CO2 expulsados, los kilos de agua expulsados. Recuerden que si tenía 100,000, fueron 30,000 de uno y 70,000 de otro. Conozco las alturas, la altura donde el CO2 es eliminado, la altura donde el agua es eliminado. Conozco las velocidades de salida de los gases, me dan esta velocidad y me dan esta velocidad. También me dan, sí, también tengo dónde voy a responder, a qué altura voy a responder.
Lo azul es lo que conozco. Lo rojo es lo que me preguntan. Lo verde, lo que desconozco, pero si quiero responder lo rojo, lo debo de investigar. No sé cuál es la energía interna de la carga, no sé, bueno, al inicio ni al final, no sé cuál es la energía interna del combustible, no sé cuál es la entalpía del agua y no sé cuál es la entalpía del CO2. Esos 5 datos en verde, ahorita los tengo que investigar para poder despejar lo que está encerrado en rojo. ¿De acuerdo? Vamos por partes. ¿Qué va a ser lo más fácil? Primero las entalpías. Las entalpías del CO2 y las entalpías del agua. ¿Sí? Busco entalpías de los gases. Para el CO2 encuentro 393 kilojoules sobre mol. Lo voy a pasar a base masa, entonces convierto los moles a gramos y luego los gramos a kilogramos. Y luego también busco la entalpía del agua y encuentro el 241.8. Hago las mismas conversiones y ya tengo el par de entalpías para los gases. De 5 datos que me hacían falta, ya tengo 2. ¿De acuerdo? Bueno. La energía interna del combustible. El combustible es un líquido y por lo tanto voy a decir tengo su entalpía. Su entalpía es prácticamente la misma que su energía interna. A ver, ¿de dónde salen estos 1000 kilojoules sobre kilogramos? Me voy a ir arriba, me voy a ir a los datos. Me voy a ir arriba y ese 1000 está aquí. Es 1000. Era un dato. El combustible tiene una entalpía específica de 1000 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, al final en mi ecuación me preguntan una energía interna, pero como es un líquido, la energía interna es prácticamente igual que la entalpía y esa ya la tenía. Bien, ya tengo 3 datos en verde de los 5. ¿Cómo calcular la energía interna de la carga del cohete? Este es mi balance, esto es en lo que nos quedamos, ¿sí? Voy a hacer un reacomodo. Esta ecuación de aquí es la última que tenía arriba de balance de energía, que era esta que rayé con azul, rojo y verde, es la misma. ¿Por qué la vuelvo a escribir? Porque voy a hacer un reacomodo, fíjense. Voy a separar lo fin... A ver, mejor lo voy a hacer con flechas para que quede más claro. Esta masa de la carga por energía interna de la carga inicial está aquí. Es esta U con esta M. Esta masa del combustible por energía interna del combustible inicial está aquí. Es este par de términos. ¿Sí? Y esta masa de la carga por energía interna de la carga la acomodé acá. Bueno, ya dejen volver aquí. Multiplicada por su carga. ¿Cuál es la idea? ¿Y qué dejé del otro lado? Energía cinética y energía potencial por la masa de la carga la dejé separada, ¿sí? O sea, saqué MU de la carga al final y lo relacionó con MU de la carga al inicio. Aquí que tengo un M delta U de la carga. ¿Sí? M delta U de la carga, pues lo voy a simplificar a un M capacidad calorífica por delta T. ¿Por qué? Porque tengo este dato y porque tengo estos datos de temperatura. De nuevo voy arriba para que ubiquemos esos datos. CB de la carga. CB de la carga, ¿dónde estaban? Aquí está. La carga tiene una capacidad calorífica promedio de 2.5.
Temperatura de la carga. Cuando el cohete se encuentra a 5 kilómetros por encima de la Tierra, su temperatura es 250. Temperatura inicial de la carga, pues el 25%. No, ¿dónde está? Sí, es este 25%. ¿Sí? Entonces, esos tres datos están escondidos en la información. ¿Sí? Se ve, ya lo vimos, 250 y 25 grados. Entonces, todo este del M delta U ya está resuelto. Tengo masa de combustible, los 100,000, tengo energía interna del combustible, ahorita la vemos, y toda esta llave ya prácticamente está resuelta. ¿Sí? Bueno, ya no sustituí, ¿no? Haber sustituido números hubiera sido muy fácil de enredarnos, ¿sí? Voy a hacer un repaso de todo de todos los datos que tenemos, ¿sí? Para que vean que ya lo tenemos todo. De nuevo, esta es la pregunta. Vamos a repasar lo que tenemos. La masa del cohete, 10,000. 10,000 y nada más. La masa de combustible, 100,000 kilos. La del CO2, no recuerdo cuál era 70 y cuál era 30. 70,000 era el dióxido y 30 era el agua. Entonces, 70,000 kilos, 30,000 kilos. Bueno, lo voy a ir más bien encerrando para que vean que ya tengo todo. Ya lo tengo. La entalpía del CO2 y del agua. Aquí estuvieron arriba, menos 8,943, menos 13,000. Ese par de datos son este y este. Altura final en la que nos hacen la pregunta, 5 kilómetros, lo que vamos a ver hace un momento. Altura a la que se expulsan los gases de combustión, medio kilómetro. Es esto y es esto. Velocidad a la que se expulsan los gases de combustión, debe estar en la primera diapositiva, 5 kilómetros por segundo. Aquí está, los gases se expulsan a 5 kilómetros por segundo. Entonces esos 5 kilómetros por segundo van aquí y van aquí. La masa del cohete, 10,000. Delta U del cohete está, bueno, está aquí. Está, bueno, todo esto está aquí. Delta U, lo vimos el dato, temperatura final 250, temperatura inicial 25. Pues ya. Y energía interna del combustible es un dato también. Que son estos 1,000 que ya vimos que están en los datos de arriba, ¿sí? Entonces, sustituyan todo, está medio latoso, cuidar unidades, pero tenemos ya nada más una incógnita, velocidad. Despejen la velocidad y encontramos un 11,600 metros sobre segundos. ¿Ven? Entiendo que todos estos problemas, su idea es acostumbrarte a la organización de una ecuación de energía. A veces no todo se reduce a 2, 3 términos. A veces en tu ecuación aparecen 10, 12 términos y tienes que atender cada uno de esos términos uno a uno, a ver si tienes datos, a ver si tienes tablas, a ver si puedes hacer alguna simplificación, pero pues obviamente tienes que dejar solamente la pregunta como la única a despejar. ¿Preguntas? Por favor, repasen este problema paso a paso y confirmen que de veras es 11,600. ¿Sí? Sí. Bueno, ya
que son 10:30, ya nomás voy a repasar un ejemplo. Maestro. Sí, Perdón, yo sí tengo dudas. dime. Supongo que la mayoría de estos datos fueron medidos experimentalmente, ¿no? Como la velocidad de salida de los gases, Sí, yo todos esos datos, ¿no? supongo que incluso que son inventados, pero en función de algún ejemplo real, ¿no? De alguna situación real, pero sí, son experimentalmente, determinados experimentalmente. Mira, si analizas ese detalle, pues bueno, el que tu cohete pese 10,000 y el combustible 100,000, pues es una cosa que te das cuenta cuando tienes el cohete encima y cuando ves cuánto combustible le cabe, ¿sí? ¿Cómo se llegó a este 2.5? Este sí sería un cálculo interesante porque tienes que considerar de qué está hecho el cohete y qué hay en el interior y qué es lo que domina. Posiblemente lo que domine sea el material del que está hecho todo el cascarón del cohete, ¿sí? Pues estas son medidas experimentales que haces ese día. El combustible lo debes de conocer perfectamente y ver de qué está hecho y debes de tener información al respecto de su naturaleza química para conocer su entalpía. Debes de conocer una reacción de combustión de este combustible, saber que cuando se quema produce agua, dióxido de carbono. Seguramente en la situación real produce muchos otros gases de combustión, pero tienes que saber sobre la química de este combustible, sobre su reacción de combustión. Experimentalmente tienes que darte una idea de, de las velocidades de salida. Sí, prácticamente toda esa observación y cálculos. ¿De acuerdo? Sí. Y si, por ejemplo, el sistema fuese el puro motor de un propelente sólido y pues a escalas algo más pequeño, ¿no? Pongámosle que es un tubo de 10 centímetros de longitud, ¿no? Y está fijo. Y lo que queremos es hacer como pruebas para obtener esos datos. Se eliminaría la energía cinética y la energía potencial. Sí, yo creo que sería un problema mucho más sencillo de resolver. No sé si vemos esta imagen, no sé, te estás limitando a estas imágenes, ¿no? Sí, Posiblemente. Entonces sí sería un problema mucho más sencillo en donde ya también la parte de energía potencial sería poco importante, pero te estás limitando a un balance en una tobera, que por cierto es parte de los problemas que estaremos revisando en la próxima clase y ahí te vas a dar cuenta cómo lo puedes entonces hacer. el balance sería solamente en la tobera. El balance sería la tabela, como está aquí, lo que entra, los cambios que suceden por el cambio de área y lo que sale, ¿sí? Fíjate, lo que interesante son las diferencias de presiones, las velocidades, los flujos, las áreas, toda esa sería la información que necesitas, ¿sí? Pero sí, sería un problema diferente. Ok. Y por ejemplo, experimentalmente, ¿cómo se podría medir la velocidad del gas? No, hay medidores de gases. Teórico. Eso sí, hay equipos para medir gases. Ahorita no tengo datos al respecto, pero si quieres muestro algo de eso la próxima clase que entremos a este tema de toberas. Pero pues sí, hay medidores, ¿sí? Muy bien. Les iba a mostrar, pero ya lo voy a dejar, ya lo pensé mejor, lo voy a dejar para la próxima clase. Nomás dejen mostrarles el último ejemplo, el 3.14. El último ejemplo tiene que ver con la tarea que me acaban de entregar. Si se fijan, este problema estuvo en su tarea que me acaban de entregar. Le vamos a poner números, ¿sí? Y vamos a ver si se enfría, si se calienta o si se mantiene igual, ¿de acuerdo? Pero pensándolo mejor, pues prefiero primero darle una revisada a lo que ustedes contestaron e iniciamos la clase del viernes con nuestro ejemplo. También el viernes, después de ese ejemplo, vamos a, aquí está,
a dar un repaso de cuáles son los dispositivos de proceso más comunes en las operaciones unitarias de ingeniería química o de ingeniería en general, que son las válvulas, las toberas, las bombas, las turbinas, los compresores, los intercambiadores de calor, los sistemas de tubería. Voy a hablar un poco sobre esos equipos. En este curso no le dedicamos mucho tiempo a la cuestión de diseño o la cuestión operativa, sino a los balances, pero bueno, los vamos a presentar brevemente y pasaremos a hacer ejemplos, por lo menos un ejemplo de balances de energía en cada uno de estos equipos, ¿sí? Eso nos va a llevar el viernes y posiblemente todavía el próximo lunes, y con eso estaremos terminando los temas de la primera ley de la termodinámica para posiblemente ya el miércoles de la próxima semana pasemos a segunda ley. Bueno, ya por último, déjenme mostrarles, se llevan una tarea, la 3.3, ya apareció, y de nuevo son preguntas de una situación, 4 situaciones, consideran un flujo, si los flujos son iguales, ¿qué creen qué etiqueta le darían a ese flujo? ¿Qué sucede con la energía cinética en este otro caso? ¿Qué sucede con la energía cinética en este otro caso? ¿Y qué sucede con la temperatura en el cuarto caso? De nuevo, preguntas teóricas de situaciones que también van apareciendo los ejemplos. Esa tarea, esas 4 análisis de una situación teórica son para el viernes. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Bueno, dejen ver qué más tenga pendiente. Pues no, creo que ya estuvo por hoy. Dejen de tener la grabación.